todo el mundo niega, ¿no? Y lo contrario sería raro. Sí. Bueno. Yo creo que el que reconozca ya nos va a parecer hasta honesto en este contexto. Bueno, pasamos a hablar de otro tema, porque en medio de todas estas disputas políticas y judiciales olvidamos los temas económicos con excesiva frecuencia. Y queremos hablar de un dispositivo comercial muy importante, que son los tratados de libre comercio en general, y específicamente en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, cuyo 5º aniversario estamos celebrando estos días. Hemos invitado por eso a la señora Ana Romero, ella es coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Obligación con Equidad, Red G. Los datos que tenemos es que al cabo de 5 años tenemos un comercio y una balanza comercial beneficiaria con la Unión Europea. En total, creo que estamos hablando de 6.000 millones de euros, de dólares, que nosotros vendemos cuando compramos 4.000 millones. Y la sorpresa es que los productos que permiten este superávit comercial son productos no tradicionales, especialmente los así llamados superalimentos, quinoa, paltas, arándanos y otros productos, algunos de los cuales no existían en el Perú hace pocos años como arándanos. Señora Ana Romero, ¿cuál es su balance de estos 5 años de TLC con los 27 países de la Unión Europea? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ya nos dio hambre presentarla. Sí, y yo no he tomado desayuno. Efectivamente, es cierto, no podemos dejar de reconocer que la balanza comercial de este acuerdo del TLC con la Unión Europea ha sido positiva. A diferencia de otros acuerdos, podemos mencionar el de China o el de Estados Unidos, que no tiene una balanza comercial positiva, pero en este acuerdo sí es positiva. Sin embargo, sí creo que hay otras cosas que tenemos que ver también, además de la balanza positiva. Primero, que la balanza o que el comercio no se ha incrementado con el acuerdo comercial, no varía mucho desde el 2010 al 2016, la variación no es mucha, y la tendencia es que esta balanza va a ir más bien bajando cada vez más. Esto por un lado, y por otro lado también tenemos una preocupación, porque sí, es beneficioso, pero tenemos una preocupación porque en el marco de este acuerdo comercial y en nuestro país hay derechos laborales, hay derechos ambientales que vienen incumpliéndose y que el acuerdo comercial los pone, se supone, por encima de cualquier rédito económico, ¿no? Unión Europea tiene una característica en la firma de sus acuerdos y que tiene que ver que le ponen énfasis en este capítulo de desarrollo sostenible que incluye lo laboral y lo ambiental, y además incluye un mecanismo de participación de la sociedad civil también en estos acuerdos. El TLC con la Unión Europea es el único acuerdo comercial que ha firmado el Perú que tiene un mecanismo de participación de la sociedad civil. Ahora, podemos hablar sobre este mecanismo porque en realidad en el Perú no viene funcionando, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes han presentado una queja en el ámbito laboral por el tema de las agroexportadoras. Sí. Ya, pero el remedio va a ser peor que la enfermedad. Si se cambia la ley de agroexportación, simplemente el sector no le da el margen. Recordemos que tiene un régimen temporal, ¿no? Exacto. Que se contrata en la medida en que hay cosecha, en fin, que se necesita. Exactamente, ¿no? Entonces, un temporal que viene aplazándose también, ¿no? Pero tú hablas con ellos y no les dan los márgenes si cambias la ley. Entonces, yo aprecio su muy buena voluntad de que tengan pleno derecho, etcétera, pero peor te va a salir más cara la lavada que la camisa. Te cambias la ley y al final vas a perder empleo. Pero en realidad, justamente en el sector de agroexportación... Y peor empleo que no existe. En el sector de agroexportación es donde más violaciones de derechos hay, además, ¿no? ¿Qué tipo de contrato tiene? ¿Contrato temporal? Temporal. ¿Cuáles derechos? Yo le recuerdo que, por ejemplo, cuando los profesores que trabajamos en la universidad, que no éramos nombrados, no había clases, no había chamba, pues, ¿no? Te la renovaban cada vez que empezaba el ciclo. No tenía mucho sentido, si no estabas en planilla, que te pagaran todos los meses que no estabas dictando. O sea, no es raro que en determinados trabajos que la continuidad no es todo el año, te contraten cada vez que hay productividad. Sí, o cada vez que realmente te necesitan, ¿no?
pero pierdes toda estabilidad también en términos de seguro, en términos de vacaciones, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? Son temporeros, casi con ellos en la época de la cosecha, si no hay cosecha. Exacto, ¿en qué los vas a emplear? ¿No? Le vas a pagar por mirarte la cara. Claro, pero no es lo único también, ¿no? Hay un montón de acusaciones por despidos también, o por no continuar el contrato, por ejemplo, si las mujeres salen embarazadas. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Hay varias cosas que corregir. No lo niego, pero a mí lo que me preocupa es que cuando meten estas denuncias, al final se cierre la puerta y no le vendamos nada y termina perjudicando a la gente porque no hay trabajo. Es una queja que pide que se ponga ojo a toda esta flexibilización en la normativa ambiental y también en el cumplimiento de derechos laborales, ¿no? El derecho a sindicalización, ponerle ojo también, por ejemplo, a mayor cantidad de inspectores, cosas que se han venido reclamando, y que el Perú en realidad, para cumplir el acuerdo comercial, tiene que cumplir con el artículo de derechos que impone y que debe haber en un país, ¿no? O sea, es poner ojo y poner atención en lo que viene sucediendo en nuestro país. Eso sumado al derecho de participación que tiene la sociedad civil también para analizar y para hablar de los impactos de ese acuerdo comercial. Eso es otra cosa que a nosotros nos interesa, ¿no? Otro punto importante ha sido destacado por el nuevo embajador de la Unión Europea en el Perú, el embajador Diego Mellado, quien dice que hay 2.300 empresas nuevas que están exportando a los países de la Unión Europea y que en su 85% son pequeñas y medianas empresas. ¿Esto es absolutamente positivo o también tiene reservas? Es positivo mientras que haya esta posibilidad. Eso sí no vamos a negar, pero lo cierto es que nuestra crítica va a que el acuerdo no está sirviendo realmente para ampliar todo este aspecto comercial que se ofrecía. O sea, ¿en qué aspecto no? En que la balanza comercial es positiva, pero no va hacia arriba. Si no es positiva, se mantiene positiva desde el 2010 y más bien va hacia abajo. ¿Usted quisiera, ¿no?, que haya más comercio, más intercambio comercial? Con derechos. Usted dice que haya a un techo, que no se está exportando más. ¿A eso se refiere? Sí, claro. Además exportamos, pero importamos también más. Entonces, eso hace que la balanza comercial también... No es malo, o sea, estás trayendo cosas al país, no seamos mercantilistas. Exportar e importar son dos caras de un espejo, ¿ah? Sí, no es malo. No es malo. No es malo. Pero por eso digo, a nosotros nos interesa esto, porque sí reconocemos el tema de la balanza comercial, pero nos interesa esto, ponerle ojo al tema de los derechos, al tema de la flexibilización. Señora Romero, pero además de participación de sociedad civil. Es sumamente severo sobre derechos ambientales y laborales. Y ya se pronunció. Si hay menor disfuncionamiento en ese campo, esté segura que con la Unión Europea no se puede jugar. Muchísimas gracias por su presencia y por explicarnos su punto de vista. Hacemos una pausa y hablaremos después sobre novedades en la programación de la televisión de RPP. Eso después de la pausa.